transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hace ya una semana estábamos aquí y estamos hoy lunes 11 de marzo transmitiendo desde la Ciudad de México. Soy Doris, así es que espero que estén muy bien. Y quiero mandar una felicitación para todos los que cumplen años en este mes. El 8 cumplió Carolina Fragoso y el 15 Héctor Fragoso, así es que le mandamos un saludo y un abrazo a los dos. Bueno, vamos a iniciar. Aquí está ya el profesor Francisco Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Y también tenemos algunos invitados aquí especiales. Está Luis Blanco, es integrante del taller de teatro del ESME y es estudiante del CCH Vallejo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También está Alberto Juárez, es profesor de la materia de español, también es integrante del taller de teatro del ESME. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Esperamos un programa especial y digno de nuestros radioescuchas. Muy bien, pues aquí estamos y si ustedes tienen alguna pregunta, pues adelante con toda confianza. Y, profesor, pues hay varios comentarios, ¿quiere escucharlos? Claro que sí, adelante, licenciada. Mire, tenemos una propuesta de José Luis León Volante, pero es un correo demasiado largo, es sobre todo un poquito más personal, nada más que tiene una propuesta que es de la cristiada, que si puede hablar de la cristiada. Híjole, el señor José Luis León Volante, claro que sí, con mucho gusto platicamos de la cristiada. Usted ha de querer que me excomulguen, ¿verdad? Seguramente. Estaremos hablando de la cristiada, hablaremos de Gorostieta, hablaremos del 14 y de tantas historias alrededor de la guerra cristera. ¿Cómo no? Con mucho gusto. También tenemos otras preguntas. Como ya sabían que íbamos a tener el tema de Zapata, profesor, ya se nos están adelantando aquí con las preguntas. En esta ocasión está Ernesto Mendoza y dice, así como se ha hablado del lado humano de las personas que ahora forman parte de nuestra historia, me gustaría saber si Emiliano Zapata tenía algún interés personal al participar en una lucha que seguramente él sabía que podría costarle la vida. Ese es uno de sus comentarios, pero bueno, ahorita usted va a iniciar con el tema, profe. Claro, interesante la pregunta, ¿eh? Sí, y aquí está otra que dice, se dice que Jesús Guajardo aprovechó el exceso de confianza de Zapata para asesinarlo. ¿Es verdad que alguien con tanta experiencia, cayera tan fácilmente en esta trampa? De eso vamos a platicar. En unos instantes más vamos a comentar acerca de la muerte del general Emiliano Zapata. Ok, bueno. También acá hay propuestas de Gildardo Marín. Dice, hablemos de colecciones en México o numismática. Híjole, otro tema bastante interesante, hablar de numismática, hablar también de los timbres en México. Hay toda una historia acerca de los timbres en México, desde los primeros que se hicieron, de los hidalgos, que se les llamaba, y hay muchas anécdotas alrededor de lo que es la filatelia y la numismática en México. Con mucho gusto preparamos el tema. Perfecto, pues bueno, entonces... también desde la semana pasada, profe, decían que querían hablar de Cotija. Híjole, bueno, quizá algunas personas no nos conocen personalmente, pero yo soy oriundo de Cotija. Bueno, nací realmente en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, pero toda mi crianza fue en Cotija. Es un lugar del que quiero mucho y que también tiene muchas historias que vale la pena comentar, y con todo gusto platicaremos de Cotija, cuna de trotamundos, del lugar donde nació don Jesús Romero Flores,
José Rubén Romero, perdón, Sí, no se preocupe. que es el autor de Pito Pérez, y platicaremos, claro, de esto y de muchas historias más. Ok, pues, ¿cómo ves si entramos en materia? Este tema lo propuso Dulce Avellaneda, así es que hablemos de Emiliano Zapata, profe. Bueno, Pues, más bien, háblenos usted. Pues hablemos del general Emiliano Zapata. Bueno, sabemos todos que es un verdadero ícono. Zapata, su imagen, sus ideales, muchas cosas aún están sin concluirse, sin terminar. Esa lucha agraria que él inicia desde 1909, cuando fue nombrado Calpuleque. Esto es un título que le da el pueblo de Anenecuilco. Lo nombra Calpuleque, que es como líder del Calpuli. ¿Sí? Es un título que viene desde la época prehispánica, y donde le entregan a él todos los títulos de propiedad de las tierras desde la época virreinal que poseían los habitantes de Anenecuilco, Morelos, y de zonas aledañas. Le dan este nombramiento, y desde ahí comienza con una lucha que, bueno, lo llevaría hasta la muerte 10 años después, en 1919. Entonces, sobre todo en los últimos años que tuvimos un movimiento armado en México, una rebelión armada, el movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se vuelve a poner de moda y en auge este nombre de Emiliano Zapata. Pero vayámonos con el hombre, con la persona directamente, con el general Zapata, que bueno, tiene muchas anécdotas, y como usted sabe, licenciada, procuramos no irnos a la biografía como tal, sino irnos más que nada a la parte humana de los personajes de la historia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, quitarles el bronce que tienen las estatuas y ponerles carne y hueso. Hablar de Zapata es hablar, insisto, de un gran líder que él inicia la revolución, aunque se le identifica normalmente con la Revolución Mexicana, pero él inicia, por así decirlo, su propia revolución desde marzo, abril de 1910, aún antes del levantamiento de Madero, que fue en noviembre de ese mismo 1910. Él inicia una lucha anterior. Él se rebela contra el régimen de Porfirio Díaz, y comienza esa lucha. Aunque posteriormente él se adhiere al Plan de San Luis de Francisco y Madero, pero cuando Madero toma por fin la presidencia de la República, hay un choque muy fuerte entre Zapata y Madero. De hecho, tienen una reunión donde Zapata termina gritándole al presidente Madero, y donde de pronto Zapata dice, pues esto se soluciona o nos lleva a la chilindrina a todos. La palabra chilindrina es textual, no dijo una palabra altisonante Zapata, lo dijo textual, nos lleva a la chilindrina a todos, pero agarrando su carabina 30-30. Sí, de hecho la guardia personal de Madero en ese momento cortaron cartuchos, estuvo a punto de darse una balacera en pleno Palacio Nacional. Entonces, le digo, Zapata siempre fue rebelde, siempre su objetivo era la lucha agraria, la tierra para su gente. Esto, fíjese, como parte de las anécdotas, es algo interesante cuando se da el encuentro en 1914 entre Villa y Zapata. La gente villista, los generales, soldados villistas, no entendían la lucha de los zapatistas. Esto es, los norteños no entendían a los sureños, y decían, el mismo Villa preguntó, bueno, ¿por qué pelean por tierra? Si tierra hay muchísima. Sí, o sea, sobra la tierra, sí, pero él estaba hablando del norte del país, donde uno podía avanzar por la sierra y durar días y días sin encontrar una sola persona, no digamos una casa, una sola persona, y la tierra ahí estaba. En el sur era distinto, sí, y lo mismo los zapatistas no entendían por qué los norteños no peleaban por la tierra. ¿Por qué? Porque ellos, la tierra de Morelos, los que tenemos la oportunidad de conocerlo, es una tierra muy fértil. Y normalmente, bueno, en ese tiempo se daban los ingenios azucareros, todavía conservamos algunos, pero las haciendas tenían ingenios azucareros y tenían a la peonada trabajando en las haciendas, cada vez incrementándose las deudas que tenían la gente con los dueños de estas haciendas, con esos hacendados, y la verdad lo que hacía falta ya era tierra. Desde hace 100 años no había tierra suficiente. Es más, algunas personas, algunos peones de las haciendas, para poder sembrar su propio maíz, sembraban en macetas, licenciada, porque no tenían ni siquiera una parcela, ¿sí? Una parcela, ya no digamos una hectárea, una parcela para sembrar su propia comida, sembraban en macetas. Entonces esto era algo que no entendían los norteños. Si tierra sobraba, sí, pero allá en el norte.
Cabe mencionar dentro de ese momento crucial en la historia de la Revolución Mexicana, cuando se encuentran en 1914, en diciembre del 14, se encuentran Villa y Zapata el día 4 de diciembre, se da una cita con ellos en Xochimilco y posteriormente entran a la Ciudad de México, ¿sí? Y las tropas, tanto villistas como zapatistas. Es el encuentro de los dos grandes movimientos sociales. El encuentro de la División del Norte de Pancho Villa y del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, hombres con distinta formación, con distinto carácter. Es más, las famosas fotografías donde ellos van avanzando hacia el centro de la ciudad, llama la atención lo impetuoso que se ve Pancho Villa en la yegua que trae montada, muy alto él, y la yegua igual, a diferencia de los caballos zapatistas que eran muy bajitos y la gente zapatista también era muy bajitos de estatura, ¿sí? Tienen más raíces indígenas. Entonces, era muy notorio los dos ejércitos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una comida en Palacio Nacional y de pronto Zapata le invita un coñac a Pancho Villa. Y mucha gente se va con la idea de que Pancho Villa era borracho, mujeriego y jugador. Mujeriego sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero borracho no. Pancho Villa era abstemio, no tomaba. Mas, sin embargo, cuando Zapata le pone una botella de coñac enfrente, Pancho Villa le dice: mi general, dice, yo no tomo, pero por estar con usted me voy a tomar una a su salud. Y es la única vez que la historia registra que Pancho Villa tomó. Seguramente tomó en algunas otras ocasiones, y más en el norte, para curarse el frío, toman sotol. No dudo que le haya tomado también sotol, pero la historia no lo registra. Es la única vez que la historia registra que Pancho Villa se tomó una copa y fue precisamente con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata siempre vestido de charro, con botonadura de plata, ¿sí? Siempre fumando puro. Mujeriego, sí, mujeriego. Y aquí me gustaría tomar una frase de Paco Ignacio Taibo, hablando de Villa y de Zapata. Decía Taibo, y me hizo reír bastante, decía: es que los acusan de mujeriegos, que ellos no respetaban el matrimonio. Si alguien creía en el matrimonio era ellos, puesto que se casaron montonal de veces. En lo que no creían era en el divorcio, definitivamente, ¿no? De Zapata se conoce que tuvo hijos con 4 mujeres distintas, y hace poco tuve la oportunidad de estar platicando con unos amigos, Francisco, Miriam, y Francisco, este amigo, recién se entrevistó con un descendiente, un nieto o bisnieto de Eufemio Zapata, el hermano carnal de Emiliano, que muriera igual en la Revolución, y nos platicaba algo muy, muy curioso, que en la misma familia del general Zapata afirma que Zapata no murió en Chinameca. Y este es un tema muy, muy interesante, licenciada, que ha dado muchas páginas de muchos libros y de muchas novelas. Pasa esto. El general Jesús María, coronel en ese tiempo, Jesús María Guajardo, finge que se voltea contra el gobierno. Esto es una trampa que le están tendiendo al general Zapata por parte de Pablo González, que era el general en jefe de la zona sur del país por órdenes de Carranza. Finge que se pone en contra del gobierno. Es más, fusila a 50 soldados federales, y lo autoriza el mismo Venustiano Carranza, que fusilen a 50 hombres para demostrarle a Zapata, ¿sí?, que Guajardo se estaba pasando de su lado. Imagínese usted, no tenía valor la vida, y Carranza mismo lo autoriza. Maten a 50, pero convenzan a Zapata. Efectivamente, se reúnen Guajardo y Zapata, y Guajardo, todavía como muestra de buena voluntad, le regala un caballo al general Zapata. Le regala un caballo, y posteriormente hacen una cita en la hacienda de Chinameca. Zapata llega con todas sus fuerzas, acampan cerca, a unos 2 o 3 kilómetros de la hacienda de Chinameca, y él únicamente va a la hacienda con su guardia personal. Su guardia personal eran alrededor de 100 hombres. Pero, curiosamente, él, ya para llegar a la hacienda, decide dejar a su guardia fuera de la hacienda, a aproximadamente unos 300 metros, y él solo avanza con 4 o 5 de sus hombres para ingresar a la hacienda. En ese momento se oye un toque de clarín, ¿sí?, anunciando la llegada del general Zapata para que los soldados presenten armas, pero Zapata no se había dado cuenta de que toda la azotea estaba